Entre los mayores misterios de la humanidad se encuentra el Tetragramatón, el nombre sagrado de Dios que, según la tradición, contiene un poder inimaginable, la capacidad de crear, destruir y trascender lo humano. Este conocimiento, ocultado deliberadamente por su peligro, yace en un texto perdido conocido como el manuscrito del Tetragramatón. A lo largo de los siglos, este manuscrito ha sido objeto de obsesión, protegido por guardianes y perseguido por aquellos dispuestos a arriesgarlo todo por su poder. En esta historia, seguimos a Samuel Levy, un arqueólogo que se adentra en una búsqueda que lo llevará desde bibliotecas olvidadas hasta las ruinas del Templo de Salomón. Pero en su travesía, descubrirá que algunos secretos, por más fascinantes, no están destinados a ser desvelados. ¿Hasta dónde se debe llegar por la verdad? Y, más importante aún, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por ella? La Biblioteca Nacional de Jerusalén, enclavada en el corazón de la ciudad antigua, era un refugio para quienes buscaban las respuestas ocultas del pasado. Sus paredes de piedra desgastada parecían contener siglos de secretos, y su aire estaba impregnado de un leve aroma a papel antiguo y humedad. Allí, Samuel Levy, historiador y arqueólogo especializado en textos religiosos, había pasado los últimos días sumido en una búsqueda que lo obsesionaba desde hacía años. Rastrear cualquier indicio del legendario manuscrito del Tetragramatón. La tormenta que rugía en el exterior añadía un dramatismo inesperado a la escena. Los rayos iluminaban las ventanas polvorientas, proyectando sombras vacilantes sobre los anaqueles. Samuel estaba inclinado sobre un códice hebreo desgastado, sus dedos recorriendo las páginas con un cuidado reverente. A medida que leía, sus ojos encontraron una línea que le erizó la piel. Quien posea el nombre, sostendrá en su voz el poder de los cielos y de la tierra. La frase parecía pulsar con un eco sutil en su mente, como si las palabras mismas contuvieran una energía latente. Junto a ellas, un dibujo esquemático del Tetragramatón, el nombre de Dios representado por las letras Yod-He-Vav-He, estaba grabado con precisión en el margen. Samuel sabía que este símbolo, tan familiar para los estudiosos de la teología judía, era más que un simple nombre, era un portal hacia un poder que el hombre apenas podía comprender. Su descubrimiento, sin embargo, no era del todo inesperado. Durante años, Samuel había recopilado fragmentos dispersos de referencias al manuscrito del Tetragramatón, un texto que, según la leyenda, contenía no solo el nombre prohibido, sino las claves para pronunciarlo de manera correcta. Se decía que esa pronunciación era una vibración divina capaz de alterar la realidad misma. Cerró el códice con cuidado, su mente trabajando febrilmente. En ese instante, un ruido sutil lo hizo levantar la cabeza. Era un sonido apenas perceptible, pasos arrastrados que resonaban en el pasillo vacío fuera de la sala. Samuel sintió un escalofrío, pero decidió no prestarle atención. El edificio era antiguo, y los ecos podían ser traicioneros. Sin embargo, los pasos continuaron, acercándose con una cadencia que parecía deliberada. Samuel contuvo la respiración, su mirada fija en la puerta. Un instante después, todo quedó en silencio. Pasaron varios segundos antes de que se atreviera a moverse. Cuando se asomó al pasillo, no encontró a nadie. Solo las sombras oscilantes de las lámparas parecían acompañarlo. De regreso a su mesa, intentó recuperar la concentración, pero un presentimiento oscuro lo rondaba. No estaba solo en su búsqueda. Los textos antiguos que había leído advertían sobre guardianes, órdenes secretas y sectas dedicadas a proteger o reclamar el manuscrito del Tetragramatón. No era difícil imaginar que otros, con intenciones menos académicas, pudieran estar siguiéndole la pista.
Horas más tarde, mientras revisaba el códice en su departamento de Jerusalén, Samuel notó que la tormenta había amainado. La luz parpadeante de su lámpara de escritorio iluminaba el fragmento del manuscrito que había copiado con rapidez antes de abandonar la biblioteca. Las letras hebreas parecían adquirir vida bajo la tenue iluminación, proyectando una presencia inquietante. Samuel recordó las historias que había escuchado sobre los peligros de este conocimiento. Se decía que, durante las cruzadas, los templarios habían saqueado Jerusalén y encontrado artefactos religiosos de un poder incalculable, incluido supuestamente el manuscrito del Tetragramatón. La mayoría de los caballeros que intentaron descifrarlo murieron de formas misteriosas, y aquellos que sobrevivieron cayeron en la locura. La Iglesia, al descubrir estos hechos, supuestamente escondió el texto en un lugar inaccesible. Sin previo aviso, el ruido de algo cayendo en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Samuel se levantó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta, no encontró más que un sobre cerrado con cera roja, colocado cuidadosamente en el suelo. Miró a ambos lados del corredor vacío, pero no había señales de nadie. Dentro del sobre, encontró un mensaje escrito en una caligrafía precisa. Quien pronuncie el nombre controlará lo imposible. Cuida tus pasos. En la esquina inferior del papel había un símbolo, el tetragramatón, marcado con una cruz invertida. La amenaza implícita en esas palabras era clara. Había cruzado un umbral y su búsqueda lo estaba llevando a un territorio peligroso. La inquietud de Samuel se transformó en una determinación férrea. No podía retroceder. Había dedicado su vida a este misterio, y ahora las piezas comenzaban a encajar. Guardó el mensaje y el fragmento en una caja de seguridad antes de regresar a su escritorio, donde desplegó un mapa de Jerusalén y comenzó a trazar posibles rutas para su siguiente paso. Sabía que esta búsqueda lo llevaría más lejos de lo que había imaginado, pero también sabía que el manuscrito del Tetragramatón no revelaría sus secretos sin exigir algo a cambio. De regreso en Londres, Samuel Levy se recluyó en su estudio, un pequeño santuario de madera y piedra lleno de libros amontonados, mapas y artefactos antiguos. Desde el momento en que había recibido el enigmático mensaje en Jerusalén, su obsesión por desentrañar los secretos del manuscrito del Tetragramatón había crecido exponencialmente. Había algo en aquellas palabras, en el poder implícito del nombre, que lo atraía como un imán. En el centro de su escritorio se encontraba el fragmento del códice que había copiado en Jerusalén, junto con notas dispersas escritas en su apurada caligrafía. Frente a él, una representación del Tetragramatón dominaba el espacio, trazada con precisión geométrica. Las 4 letras hebreas Yod, He, Vav, He parecían pulsar con una energía que Samuel no podía explicar del todo. El fragmento mencionaba un lugar perdido en el tiempo, la antigua sinagoga de Praga, conocida por los cabalistas como un refugio de conocimiento místico. Los registros históricos indicaban que esta sinagoga había sido el centro de reuniones de los cabalistas durante el siglo XVI, un lugar donde se debatía sobre el poder del nombre y su significado oculto. Samuel pasó días estudiando referencias históricas, textos cabalísticos y antiguos mapas de Praga. Su búsqueda reveló un patrón perturbador. Cada vez que alguien intentaba profundizar demasiado en el Tetragramatón, parecía enfrentarse a un destino trágico o desaparecía sin dejar rastro. La historia del rabino Löw, creador del Golem, surgía constantemente en su investigación. Según la leyenda, Löw había utilizado combinaciones del nombre para dar vida al Golem, pero las consecuencias de su acción lo llevaron a esconder los secretos cabalísticos en algún lugar de la ciudad.
Esa noche, mientras Londres dormía bajo un cielo nublado, Samuel abrió un viejo cofre de madera que pertenecía a su padre, también historiador, quien había desaparecido durante una expedición años atrás. Dentro, encontró notas descoloridas que mencionaban un símbolo similar al tetragramatón y una referencia a Praga. Las palabras de su padre resonaron en su mente, recordándole las advertencias de no dejarse consumir por aquello que buscaba. El conocimiento no siempre es liberador, Samuel. A veces es una prisión. Pero Samuel no podía detenerse. La posibilidad de resolver el misterio que había obsesionado a generaciones de estudiosos, incluida su propia familia, lo impulsaba más allá de la lógica o el miedo. 2 días después, Samuel abordó un tren hacia Praga. El viaje, aunque tranquilo, estuvo marcado por un sentimiento de ser observado. Una vez en la ciudad, la sensación se intensificó. Caminando por las calles adoquinadas, con las luces amarillas de las farolas iluminando su camino, sintió un aire cargado de historia y misterio. Praga era una ciudad en la que lo antiguo convivía con lo moderno, y cada esquina parecía susurrar secretos. La sinagoga que buscaba no era fácil de encontrar. Según sus notas, se trataba de un edificio oculto, solo accesible a través de un pasaje estrecho en el barrio judío. Cuando finalmente la encontró, descubrió que la entrada estaba bloqueada por un pesado portón de hierro oxidado. En la parte superior del portón, un grabado apenas visible mostraba las letras del tetragramatón. Samuel inspeccionó la cerradura y, tras varios intentos de forzarla, se dio cuenta de que no era un acceso común. Había símbolos tallados alrededor del marco de la puerta, configurados como un rompecabezas que requería ser resuelto. Mientras estudiaba los grabados, notó que algunos formaban una secuencia vinculada a los números de la cábala, una clave numérica basada en el valor de las letras hebreas. Después de un par de horas de trabajo meticuloso, un clic resonó en el silencio de la noche. El portón se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Al entrar, Samuel encendió una linterna y descubrió un interior que parecía haber estado abandonado por siglos. Las paredes estaban decoradas con inscripciones hebreas desvaídas, y un altar en el centro de la sala dominaba el espacio. En el altar, cubierto de polvo, descansaba un pergamino enrollado. Samuel se acercó con cuidado, su respiración contenida. Al desenrollarlo, encontró un texto escrito con tinta dorada, iluminado por la luz de su linterna. Aunque el lenguaje era arameo antiguo, reconoció inmediatamente el contenido. Era un fragmento más del manuscrito del tetragramatón. Las palabras hablaban de una vibración divina que conectaba al hombre con los cielos, pero también contenían una advertencia. Solo el puro de corazón podrá pronunciar el nombre sin traer destrucción sobre sí mismo. Samuel sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que su descubrimiento lo había llevado más cerca del misterio, pero también lo colocaba en un peligro que apenas comenzaba a comprender. Mientras examinaba el pergamino, escuchó un ruido proveniente de la entrada. Al darse la vuelta, vio una sombra moverse en el umbral. Su instinto lo llevó a apagar la linterna y quedarse en silencio. Podía escuchar pasos suaves que se acercaban, seguidos de una respiración controlada. No estaba solo, y quien fuera que lo hubiera seguido hasta allí parecía saber exactamente qué estaba buscando. El corazón de Samuel latía con fuerza mientras consideraba sus opciones. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era este el precio de acercarse al poder del nombre prohibido? La penumbra de la antigua sinagoga de Praga envolvía a Samuel mientras se escondía tras el altar, conteniendo la respiración. Los pasos resonaban en el suelo de piedra, acercándose lentamente.
La figura que había ingresado al recinto parecía saber exactamente dónde buscar. Una tenue luz iluminó la estancia, proyectando sombras danzantes sobre las inscripciones hebreas de las paredes. Quienquiera que fuese, llevaba consigo un farol y parecía familiarizado con el lugar. Samuel observó en silencio mientras el intruso inspeccionaba la sala, deteniéndose frente al altar donde él había encontrado el pergamino. La figura, un hombre de mediana edad con rasgos severos y barba bien cuidada, vestía un abrigo largo y oscuro que parecía haber soportado incontables inviernos. Sus manos recorrieron las inscripciones del altar con movimientos cuidadosos, casi reverenciales, hasta que se detuvo en el punto exacto donde Samuel había tomado el pergamino. El hombre levantó la vista, su expresión cambiando de serena concentración a tensión evidente. «Sé que estás aquí», dijo, con una voz profunda que reverberó en la sala. Aunque no entendió completamente las palabras, habladas en un idioma que sonaba como una mezcla de arameo y hebreo antiguo, Samuel captó el tono de advertencia en ellas. No se movió. Finalmente, el extraño encendió otra lámpara más grande, iluminando completamente la sala. Al no encontrar a Samuel, se giró hacia la entrada y murmuró algo ininteligible antes de salir, dejando tras de sí un pesado portón que volvió a cerrarse con un eco metálico. El arqueólogo permaneció escondido unos minutos más, asegurándose de que la figura no regresara antes de salir de su escondite. La experiencia lo había dejado inquieto, pero no estaba dispuesto a abandonar lo que había encontrado. Guardó el pergamino con cuidado en su mochila y salió por la puerta trasera de la sinagoga, siguiendo un camino que lo llevó hasta una estrecha calle adoquinada. La ciudad, envuelta en la fría bruma de la madrugada, parecía un lugar suspendido en el tiempo. Esa misma noche, mientras examinaba el pergamino en su modesto alojamiento, comenzó a descifrar más detalles sobre el contenido del manuscrito. El texto hablaba de una cadena de nombres que protegía el acceso al tetragramatón. Cada uno de estos nombres debía ser recitado en una secuencia precisa para desbloquear el verdadero poder del nombre prohibido. Sin embargo, el pergamino también contenía advertencias. Un error en la pronunciación podía desencadenar catástrofes inimaginables. A medida que avanzaba en la traducción, Samuel notó un patrón recurrente, menciones a un guardiano eterno que protegería el secreto del nombre. Esto lo llevó a una conclusión inquietante. El hombre que había encontrado en la sinagoga no era un intruso cualquiera, sino probablemente uno de los custodios del nombre, los mismos protectores que las leyendas mencionaban como herederos de los secretos del templo de Salomón. Las sospechas de Samuel se confirmaron al día siguiente, cuando recibió una nota debajo de la puerta de su habitación. En un papel amarillento y escrito con tinta negra, había una advertencia clara. «Detente ahora. El nombre no es para ser descubierto por los hombres». Sin remitente, pero con una marca inconfundible, el símbolo del tetragramatón inscrito dentro de un círculo. Esto no detuvo a Samuel. De hecho, reforzó su determinación. Esa misma tarde buscó a Isaac ben Shaim, el rabino que lo había advertido en Jerusalén. Tras una serie de discretos mensajes enviados a través de contactos locales, logró encontrarlo en una pequeña sinagoga en las afueras de Praga. Isaac parecía más cansado que la última vez que lo vio, pero sus ojos aún reflejaban sabiduría y un peso profundo que Samuel no podía ignorar. El rabino, tras escuchar el relato de Samuel sobre el pergamino y el hombre en la sinagoga, permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, le explicó la verdad. Los custodios del nombre no eran un mito, sino una antigua orden de protectores cuyo propósito era evitar que el tetragramatón
cayera en manos equivocadas. Desde tiempos de las cruzadas, habían operado en las sombras, asegurándose de que los fragmentos del manuscrito del Tetragramatón permanecieran ocultos o protegidos. Isaac añadió algo más. Según las tradiciones cabalísticas, los custodios no solo protegían el nombre, también eran probados por él. Se decía que aquellos que fallaban en su propósito sufrían un destino terrible, pues el nombre exigía pureza absoluta. El rabino le mostró a Samuel un objeto que había estado guardado durante generaciones. Una pequeña tableta de piedra con inscripciones similares a las del pergamino que él había encontrado. En la tableta había un mapa codificado que, según Isaac, llevaba a un lugar en Jerusalén, posiblemente las ruinas del templo de Salomón. Allí, se decía, estaba el fragmento final del manuscrito. Samuel, aunque fascinado, no podía ignorar el peligro evidente. Isaac lo miró con gravedad y le recordó que buscar el nombre no era un acto de curiosidad ni ambición. Es un acto de fe, dijo con una firmeza que caló profundamente en Samuel. Pero el arqueólogo sabía que no podía detenerse, no después de haber llegado tan lejos. Esa noche, mientras estudiaba las inscripciones de la tableta junto con el pergamino, comenzó a trazar un plan para el siguiente paso en su búsqueda. El peso de lo que estaba descubriendo comenzaba a hacerse sentir, y aunque no podía predecir las consecuencias, Samuel sentía que estaba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y misterio. Samuel, con la tableta y el pergamino en su poder, comenzó a desentrañar los detalles del mapa que Isaac le había mostrado. El destino parecía claro: Jerusalén, el corazón de los secretos milenarios que rodeaban al Tetragramatón. Sin embargo, el peso de las advertencias del rabino y las amenazas de los custodios del nombre no lo abandonaba. Al llegar a Jerusalén, la ciudad parecía respirar historia en cada rincón. Samuel se sumergió en sus estrechas calles, siguiendo los trazos del mapa. Este lo guiaba hacia un lugar que se ubicaba cerca de las ruinas del templo de Salomón. Pero lo que más le inquietaba era la sensación de estar vigilado. Desde que había pisado la ciudad, notaba sombras que lo seguían de cerca, figuras que desaparecían al girar la esquina, o miradas fijas desde las ventanas. El mapa codificado parecía señalar un túnel oculto bajo la actual explanada del monte del templo. Samuel sabía que la tarea sería peligrosa, no solo por el significado religioso y político del lugar, sino también por la vigilancia constante. Sin embargo, decidió arriesgarse. Bajo el pretexto de un estudio arqueológico, logró obtener acceso limitado a las excavaciones cercanas. En una noche silenciosa, armado con una linterna y herramientas básicas, Samuel descendió por un acceso poco transitado de las excavaciones. Cada paso que daba hacia las profundidades parecía acercarlo a una parte más antigua de la ciudad, donde las paredes estaban hechas de bloques masivos de piedra que emanaban una sensación de solemnidad ancestral. El mapa lo guiaba con precisión. Tras horas de exploración y siguiendo las marcas del pergamino, encontró un muro que parecía diferente, cubierto de inscripciones hebreas y sellado con una placa de piedra. Tenía un relieve que representaba el Tetragramatón, rodeado por símbolos cabalísticos. Samuel entendió que este era el portal hacia el lugar que buscaba. Con cuidado, removió los bloques más pequeños que sellaban la entrada. Tras un esfuerzo considerable, logró abrir un estrecho pasaje que conducía a una cámara oculta. La luz de su linterna iluminó un espacio vasto y austero, con un altar en el centro que parecía haber sido intocado por siglos. Sobre el altar había un cofre de madera desgastado,
reforzado con adornos de oro ennegrecido por el tiempo. Al acercarse, Samuel notó que el cofre estaba cubierto por un paño bordado con inscripciones en hebreo antiguo. Estas palabras, que logró descifrar con esfuerzo, advertían: quien abra este cofre debe ser puro de corazón, pues el nombre no perdona la corrupción del alma. Su pulso se aceleró mientras removía el paño, consciente de que estaba al borde de algo monumental. Dentro del cofre, protegido por un cristal grueso, se encontraba el manuscrito del Tetragramatón. Era un pergamino largo, con letras hebreas escritas con una precisión casi sobrenatural. Los símbolos y palabras parecían brillar tenuemente bajo la luz de la linterna, como si tuvieran vida propia. Samuel sintió una mezcla de asombro y terror. Las leyendas parecían ser ciertas. El manuscrito emanaba una energía palpable, una presencia que llenaba la cámara con un silencio abrumador. Mientras lo examinaba, notó que contenía no solo el tetragramatón, sino también instrucciones detalladas para su pronunciación y las combinaciones de sonidos necesarias para activar su poder. Cada palabra parecía estar diseñada para resonar en armonía con las vibraciones del universo, pero algo más llamó su atención. El manuscrito contenía advertencias explícitas sobre los riesgos de usar el nombre prohibido. Las últimas líneas hablaban de un juicio final, no solo para quien pronunciara el nombre, sino para toda la humanidad, si el poder era invocado con intenciones impuras. Samuel no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Un ruido de pasos interrumpió el silencio. Al girarse, vio a Elías Malak, el líder de los custodios de la voz, entrando en la cámara con un aire de autoridad inquietante. Lo acompañaban dos hombres robustos que llevaban consigo armas primitivas, como si quisieran evitar la profanación del lugar con tecnología moderna. Elías observó el manuscrito con reverencia, pero sus ojos no podían ocultar la avidez. Se acercó al altar con pasos medidos, mirando a Samuel como si fuera un obstáculo insignificante en su camino. Aunque no intercambiaron palabras, el mensaje de Elías era claro. No se iría sin el manuscrito. Samuel, consciente de que no podría enfrentarlo físicamente, intentó pensar en una forma de proteger el manuscrito. Mientras Elías se aproximaba, el arqueólogo tomó una decisión impulsiva, pero calculada. Arrancó un fragmento del pergamino que contenía las combinaciones críticas del nombre y lo escondió entre sus pertenencias. Antes de que Elías pudiera reaccionar, Samuel se alejó del altar. El líder de la secta pareció darse cuenta de lo que había hecho, pero no actuó de inmediato. En lugar de atacarlo, Elías extendió su mano hacia el manuscrito restante y comenzó a recitar en voz baja las palabras inscritas en las primeras líneas. La cámara empezó a vibrar y un eco profundo llenó el espacio, como si la misma piedra estuviera resonando con las palabras. La pronunciación del nombre prohibido, aunque incompleta, desató un efecto inesperado. Un viento helado surgió de la nada, apagando la linterna de Samuel y sumiendo la cámara en una oscuridad intermitente, iluminada solo por destellos de una luz dorada que emanaba del manuscrito. Las paredes parecían moverse, y un rugido distante, casi como un grito celestial, llenó el aire. Samuel entendió que debía actuar rápido. Mientras Elías continuaba su intento de invocar el nombre, el arqueólogo aprovechó la confusión para salir de la cámara. Corrió por el túnel con el fragmento escondido, dejando atrás a Elías, cuya voz aún resonaba en el eco del lugar. Al llegar a la superficie, Samuel se detuvo para recuperar el aliento. La ciudad dormía bajo el manto estrellado de la noche, ajena a los eventos que habían ocurrido bajo sus cimientos. Con el fragmento del manuscrito en su poder y la certeza de que el nombre prohibido era real,
Samuel sabía que su misión no había terminado. Había escapado, pero la amenaza que representaba Elías y el manuscrito del Tetragramatón aún estaba lejos de ser neutralizada. La noche en Jerusalén envolvía la ciudad con un silencio casi sagrado. Pero Samuel sentía que no podía detenerse. Había logrado escapar con el fragmento del manuscrito del Tetragramatón, pero las palabras de Isaac seguían resonando en su mente. El nombre no pertenece a los hombres. Cada paso que daba lo acercaba más a una comprensión más profunda de la magnitud de su hallazgo, pero también a un dilema que comenzaba a consumirlo. Con el fragmento escondido en su mochila, Samuel buscó refugio temporal en un monasterio antiguo a las afueras de la ciudad. Allí, el abad, un anciano de origen etíope llamado Abuna Teferi, le ofreció un lugar seguro. Las paredes del monasterio estaban llenas de inscripciones en ge'ez y hebreo, ecos de una tradición que parecía guardar más secretos de los que revelaba. Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, Samuel desenrolló el fragmento. Las inscripciones eran aún más detalladas de lo que había imaginado. No solo describían las combinaciones fonéticas del nombre prohibido, sino que también contenían símbolos cabalísticos que parecían representar patrones del universo, estrellas, caminos de luz y estructuras geométricas que desafiaban la comprensión lógica. Mientras estudiaba, algo extraño comenzó a suceder. Las letras en el pergamino parecían brillar con un resplandor dorado intermitente, como si reaccionaran a su proximidad. Samuel sintió una vibración sutil bajo sus dedos y una sensación de vértigo lo invadió. Cerró los ojos y, por un instante, tuvo una visión. Un vasto espacio de luz infinita, donde el tetragramatón resonaba en un canto interminable, como si el universo entero estuviera construido alrededor de ese sonido. Despertó sobresaltado, con la lámpara de aceite casi consumida. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el fragmento parecía inalterado. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Había experimentado un atisbo del poder del nombre, y ahora comprendía que éste no solo era un conjunto de letras sagradas, sino una puerta a algo mucho más vasto y peligroso. A medida que el amanecer se aproximaba, Samuel decidió que debía actuar. No podía permitir que Elías Malak obtuviera el manuscrito completo. Sabía que el líder de los custodios no se detendría ante nada, y sus intenciones de desatar el poder del tetragramatón pondrían en riesgo no solo a él, sino a toda la humanidad. Pero Elías no tardó en localizarlo. El monasterio, hasta entonces tranquilo, se llenó de ruido cuando un grupo de encapuchados irrumpió en los terrenos sagrados. Samuel, alertado por los gritos de los monjes, se escondió en una pequeña biblioteca subterránea. Allí, rodeado de libros y pergaminos, comprendió que no tenía salida. Escuchó los pasos que se aproximaban, cada vez más cerca. Elías entró, su figura alta y ominosa proyectando una sombra larga en la pared. Sus ojos, llenos de determinación, se fijaron en Samuel. Aunque no hablaba, su presencia transmitía un mensaje claro. El manuscrito debía ser suyo. Samuel sabía que no podía enfrentarlo directamente, pero recordó las palabras de Isaac. El nombre no se pronuncia, pero responde al corazón puro. Desesperado, sacó el fragmento y, con una mezcla de miedo y fe, comenzó a recitar una de las combinaciones inscritas. Las palabras salieron de sus labios con dificultad, como si fueran demasiado grandes para su lengua. Pero con cada sílaba, la atmósfera en la biblioteca cambió. Una corriente de aire invisible comenzó a girar a su alrededor, y los libros en los estantes temblaron como si una fuerza invisible los agitara. Elías retrocedió, sorprendido.
pero su ambición lo empujó a avanzar. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un destello de luz dorada iluminó la biblioteca. La energía emanaba del fragmento, creando una barrera entre Samuel y los intrusos. Samuel, sintiendo que no podía sostener el poder por mucho tiempo, tomó una decisión drástica. Arrojó el fragmento al aire, y éste pareció desintegrarse en partículas de luz que ascendieron hacia el techo como una nube etérea. La biblioteca volvió a sumirse en el silencio, y cuando Samuel abrió los ojos, los custodios habían desaparecido. Solo quedaba Elías, de rodillas, con una expresión de mezcla entre terror y asombro. Samuel salió del monasterio al amanecer, sintiendo el peso de su decisión. Había destruido el fragmento, pero sabía que el manuscrito completo aún estaba en las manos de Elías. Sin embargo, también comprendía que el nombre prohibido no podía ser usado sin un corazón puro, y que ese era el mayor escudo contra quienes buscaran abusar de su poder. Con el templo de Salomón como su próximo destino, Samuel se preparó para la confrontación final. La búsqueda del tetragramatón había dejado de ser una simple misión arqueológica. Ahora era un enfrentamiento entre la ambición humana y el respeto por lo divino. Mientras el sol iluminaba las piedras antiguas de Jerusalén, Samuel se prometió a sí mismo que, sin importar el costo, protegería el secreto del nombre prohibido. La ciudad de Jerusalén, con sus callejones antiguos y ecos de milenios de historia, parecía cargar con un peso especial esa noche. Samuel sabía que la última pieza del manuscrito del tetragramatón lo aguardaba en las ruinas subterráneas del templo de Salomón. Había pasado días descifrando las pistas del fragmento que destruyó, cada símbolo revelando una coordenada, una dirección oculta en los textos de antiguos rabinos. Lo que más le perturbaba era que Elías Malak también había desaparecido tras el incidente en el monasterio. Sabía que el antagonista no cedería en su búsqueda del poder divino. Con el apoyo de algunos contactos en la comunidad arqueológica local, Samuel consiguió acceso a túneles restringidos bajo la ciudad vieja. Estos pasadizos, oscuros y laberínticos, eran conocidos por conectar con el monte del templo, donde las ruinas del primer y segundo templo se mezclaban con siglos de construcciones y destrucción. El aire era húmedo, y cada paso resonaba como un eco inquietante. A medida que avanzaba, el silencio se rompía ocasionalmente por el sonido de gotas de agua cayendo desde las piedras del techo. En su mochila llevaba un farol de gas y las pocas herramientas que creía necesarias, junto con copias de textos que hablaban de un altar escondido, donde los sacerdotes del templo de Salomón habrían llevado a cabo rituales secretos. Mientras caminaba, los grabados en las paredes comenzaron a cambiar. De simples marcas dejadas por generaciones de trabajadores, evolucionaron a símbolos hebreos y figuras geométricas complejas. Samuel reconoció algunos. Eran configuraciones cabalísticas similares a las del fragmento del manuscrito. Después de horas de caminar en los pasadizos, Samuel llegó a una cámara abierta, iluminada por un haz de luz que se filtraba desde una grieta en el techo. La sala estaba dominada por un altar de piedra lisa, sin adornos, pero con un aura que parecía vibrar. En el centro del altar descansaba un cofre pequeño, cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en siglos. A medida que Samuel se acercaba, sintió un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más denso, como si una fuerza invisible lo rodeara. Abrió el cofre con cuidado, y allí estaba, el manuscrito del tetragramatón completo, su superficie cubierta de inscripciones que parecían moverse bajo la tenue luz. Las letras hebreas parecían pulsar, y cuando Samuel lo tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una voz sutil, como un susurro, pareció emerger del manuscrito,
pero no en palabras. Era un sentimiento, un llamado al entendimiento. Antes de que pudiera examinar el texto más de cerca, Samuel sintió una presencia detrás de él. Elías Malak estaba allí, su figura oscura recortada contra la tenue luz que iluminaba la cámara. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y fanatismo. Había llegado por el mismo camino que Samuel, utilizando su red de seguidores y sus conocimientos ocultos. Elías no intentó arrebatarle el manuscrito de inmediato. En cambio, lo observó con una calma perturbadora, como si estuviera esperando que Samuel hiciera el trabajo por él. «No puedes comprender lo que tienes en tus manos», parecía decir su expresión, aunque sus labios permanecían cerrados. Samuel supo en ese momento que no era una lucha física lo que decidiría el destino del manuscrito, sino un enfrentamiento espiritual y moral. Samuel, con las manos temblorosas, abrió el manuscrito y comenzó a leer las primeras líneas. No eran simplemente palabras, eran vibraciones, patrones que resonaban en su mente como melodías antiguas. Podía sentir el poder del tetragramatón acercándose, como si el nombre estuviera esperando ser pronunciado. Pero también podía sentir el peligro. Cada línea del manuscrito parecía juzgarlo, evaluando sus intenciones y su corazón. Elías dio un paso adelante, su voz finalmente rompiendo el silencio. Ese conocimiento no es para ser protegido, es para ser usado. Mira a la humanidad, Samuel. ¿Crees que están listos para gobernarse a sí mismos? El nombre nos fue dado para corregir lo que está roto. Déjame ser el instrumento. Samuel sabía que no podía permitirlo. Entendió en ese momento que el poder del tetragramatón no era algo que pudiera pertenecer a un solo hombre. El nombre era demasiado puro, demasiado vasto, y cualquier intento de controlarlo solo traería destrucción. En un acto de fe y sacrificio, Samuel cerró los ojos y murmuró una oración en silencio. No recitó el nombre, pero pidió protección y guía. El manuscrito, como si respondiera a su decisión, comenzó a brillar intensamente, llenando la cámara con una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, Samuel estaba solo. El manuscrito, junto con Elías, había desaparecido. Todo lo que quedó fue el altar vacío y el eco de las palabras que nunca pronunció. Samuel salió del templo con una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su propósito, pero sabía que el misterio del tetragramatón nunca desaparecería completamente. Había tomado una decisión que protegería al mundo, pero el costo era personal, un conocimiento que ahora solo viviría en su memoria. Mientras caminaba hacia la luz del amanecer, las palabras de Isaac resonaron una vez más en su mente. El nombre no pertenece a los hombres, pero su eco vivirá en quienes respetan su poder.